Hola a todos, hoy quiero compartir mi experiencia en la Gamescom, donde tuve la oportunidad de probar en exclusiva la demo de Monster Hunter Wilds. Dividiré el vídeo en dos secciones, mis impresiones de Monster Hunter Wilds en la Gamescom y mis impresiones de la demo. Quizás en otro vídeo aparte detallaré la lanza. No voy a cubrir muchos más datos porque he visto que la mayoría de la información ya ha sido revelada en varios streams, y no quiero repetir lo mismo. Mi experiencia en la Gamescom fue impresionante. Asistí tanto el día de la conferencia como el siguiente, usando el pase de Wilcar. Nada más llegar me encontré con Ryozo, el director de Monster Hunter, y luego recibí un ticket para conocer a Geoff, además de tener un asiento en primera fila. Durante el día de la demo estuve acompañado de varios miembros de la comunidad. So cool, man. Freaking immense. Nice. Oh, you can see it from here. Oh, boy. Yes, I guess you know. No puedo quejarme en absoluto, todo el mundo fue muy amable, y esto me dio la oportunidad de conversar y expresarme. Las horas pasaron volando y finalmente pude probar la demo para un jugador. Esta demo estaba orientada al inicio de la historia, con cinemáticas y bastantes limitaciones. El monstruo objetivo era el Chatacabra. Adorable, pero incluso sin ni siquiera intentar cazarlo, solo probando diferentes movimientos, se murió solo. Gracias a Capcom me dieron un Fast Pass para probar la segunda demo, la multijugador, ya que de no haber sido por ese Fast Pass no hubiese podido ni probarla. Esta demo era mucho más abierta, libre y con todo ya desbloqueado. Estuve explorando las distintas zonas del mapa hasta que apareció Raidou, momento en el cual me lancé a por él. Tras un rato intentando cazarlo solo, terminó yéndose de la zona antes de que pudiera batirlo, ya que estaba escalado a 4 jugadores y yo fui solo por mi cuenta. Aunque mi crítica pueda sonar fuerte, realmente me ha gustado mucho y lo he disfrutado. Sin embargo, hay algunos elementos que preferiría tener la opción de desactivar en la versión final del juego. Por ejemplo, la nueva barra de vida me distraía bastante. Estoy acostumbrado a echar un vistazo rápido a mi salud, y los flashes rojos cuando te atacan, con ataques fuertes, también me desconcentraban. Sentí que jugaba de manera mucho más eficiente usando el modo preciso que jugando normalmente. Además, los inputs direccionales de cazador de toda la vida me parecieron menos precisos. Los ataques de precisión me parecieron excesivamente fuertes y demasiado frecuentes. Y es que no solo infligen mucho daño, sino que también aturden al monstruo. Por otro lado, el mapeado, hasta donde pude disfrutar, estaba muy logrado. Había muchas conexiones y se sentía muy vivo. Todo estaba diseñado con elevaciones, túneles, precipicios, quizás un poco difícil de navegar manualmente, pero junto con los cambios de clima y cómo se modifica el terreno, me pareció impresionante.
El combate y gameplay me recuerdan mucho más a Rise que a War. Visualmente parece que estás jugando War, pero la mitad de los ataques, el movimiento y la velocidad son más cercanos a Rise. Las armas tienen mayor movilidad y opciones defensivas. Puedes usar el Sacred para moverte, afilar e incluso levantarte del suelo con seguridad. Y la curación funciona como en Rise. En general, muchos cambios de las armas que se vieron en Rise continúan en Wilds, como las animaciones y la introducción de nuevas mecánicas, o como los Hurtbox. ¿Es esto algo malo? Depende de tus gustos. Personalmente siento que es como Rise con una capa de War por encima. Parece que han cogido lo mejor de War y lo han integrado en Rise, sustituyendo al mismo tiempo varios de sus sistemas menos populares. Una preocupación que tengo es que muchas armas han recibido cambios mayores orientados hacia tener mayor movilidad o ser más agresivos. Esto me hace pensar que tendrán que ajustar el diseño de los monstruos para que puedan mantener el ritmo de los cazadores. Con la inclusión de las nuevas mecánicas como la posibilidad de cancelar combos para esquivar, me preocupa que el balance del juego se vea afectado. En cuanto a la lanza se ha visto alterada, si es para bien o para mal, eso quedará a juicio de cada uno. Hemos perdido el movimiento de contraataque que ha estado presente durante los últimos 15 años, pero ahora accedemos a la Power Ward directamente, y por fin tenemos varios y distintos finishers. Lo que probé no me hizo sentir especialmente cómodo, pero estoy seguro que con el tiempo me acostumbraré y disfrutaré de los nuevos combos. Dicho todo esto, creo que Wilds tiene el potencial de ser uno de los, si no el más grande, Monster Hunter hasta la fecha. Tiene todos los ingredientes que hicieron popular a War y se nota mucho el cuidado en los detalles del juego, desde poder usar armaduras de cualquier sexo del personaje hasta cómo el terreno se modifica con los ataques del Rey Dao. Aunque hay aspectos que necesitan ajustes, la base es sólida y la atención a los detalles sugieren que Capcom está en el camino correcto para entregar otra experiencia inolvidable.